Vamos a dar paso a la organización La Emboscada. La Emboscada es un proyecto es una organización que ha desarrollado algún proyecto también en Tenerife, que es donde, como hemos avanzado anteriormente, se está desarrollando la primera convención de planta. No sé si tenemos ya en directo a Violeta. Creo Violeta, que sí. ¿Se me oye bien? se te oye, se te oye. Genial. Bienvenida, Violeta. Gracias por Gracias. estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Empiezo ya? Adelante, todo tuyo. Vale, pues antes de nada, dar las gracias al Festival Aronasos Atlántico y a Planta por permitir que estemos hoy aquí, que sé que había un montón de curro detrás, que lo hemos percibido. Y nada, comienzo explicando un poquito quiénes somos. Pues nosotros somos un grupo de personas que venimos de distintas partes del Estado español, en concreto del País Valenciano, de Andalucía y de las Islas Canarias. Y venimos además de distintas ramas de la ciencia y bueno, fue una suerte, una confluencia de estas distintas perspectivas, vivencias y distintas culturas que nos unimos por el amor que tenemos por todos los habitantes que existen, por todos los seres vivos del planeta Tierra, ¿no? Nosotros partimos de la convicción de que es necesario, que no solo es necesario, sino que además es muy urgente otro tipo de mundo y otro tipo de desarrollar otro tipo de lógica. Y lo que hacemos fundamentalmente es desarrollar, promover y diseñar parques comestibles, que es la manera popular de llamar básicamente a los sistemas productivos agroforestales que son sostenibles y autosuficientes, ¿no? Nosotros... Acércate un poquito al micro si tienes un micro. ¿Me lo acerco? Se te está yendo la voz. Ahí. Que a lo mejor estoy un poquito lejos del ordenador. Ah, ¿Ahora? sí, mejor, gracias. Vale. Que bueno, nosotros partimos de la convicción de que cualquier proyecto de conservación o de mejora de la vida en la Tierra tiene que integrar necesariamente a la especie humana, no como especie destructiva, sino como especie aportadora de biodiversidad y de estabilidad. Y bueno, la historia del género humano lo demuestra, ¿no? Que somos capaces de vivir en el planeta Tierra sin destrozarlo y sin poner en riesgo las generaciones futuras. Entonces apelamos un poco a esa emboscada, ¿no? Al volver a nuestro estado más natural, a tomar todos los avances y los nuevos conocimientos de la ciencia y de la tecnología junto a la recuperación de nuestra cultura, de nuestra memoria biocultural, para volver a ser soberanos, a ser libres y a vivir en un sistema muchísimo más igualitario y, y justo, ¿no? Pero ¿qué son los bosques comestibles? No pretendo explicar aquí en esta ponencia, que es muy cortita, qué son, pero un poco que se quede un poco el concepto básico, ¿no? Pues básicamente partimos de la reproducción de sistemas productivos que cumplan los principios de la agroecología, ¿no? Que se podría resumir en esta diapositiva, que son los que proponen Altieri y Clara Nichols como los principios básicos de un sistema productivo que sea sostenible. Básicamente se trata, y en resumen, de reproducir las lógicas de los ecosistemas para que sean los propios procesos naturales los que se encarguen de regular y de estabilizar el sistema, ¿no? Haciéndolo resiliente y haciéndolo prácticamente independiente de insumos externos. Partimos de dos principios. Uy, esta diapositiva no es. A ver. Ahora. Esta. Partimos de dos principios, básicamente la asociación ecológica, ¿vale? Que consistiría en, frente a la agricultura convencional, que lo que pretende es hacer los sistemas cada vez más simplificados, ¿no? Con cada ciclo de cultivo se resetea totalmente el suelo para volver a cultivarlo. Nosotros lo que hacemos es potenciar, al contrario, ¿no? Que los ecosistemas cada vez sean más maduros y estén más evolucionados. Para eso conseguir que sean más estables, más resilientes y más fuertes, ¿no? Más sostenibles. Por otro lado, lo que hacemos también es estudiar muy bien cuál es el paisaje potencial o el bosque potencial o el sistema potencial que habría en el determinado lugar donde vamos a hacer el bosque, para así reconstruir este ecosistema, que sería el que está más adaptado a ese sitio, el que tiene menores requerimientos y el que tiene más probabilidades de éxito. Y para eso partimos de tres perspectivas. La perspectiva temporal, ¿no? Tenemos en cuenta los ciclos de los cultivos de manera que los podamos combinar de la manera más eficiente posible, teniendo en cuenta su rapidez de crecimiento y cómo podemos asociarlos para poder cultivar distintas cosas a la vez, ¿no? Sería el ejemplo de cultivar un naranjo y debajo es chiquitito y abajo una tomatera, ¿no? Mientras que el naranjo crece, estamos recolectando tomates y estamos cubriendo ese suelo y aprovechándolo.
También partimos de la perspectiva espacial, ¿no? De qué lugar va a ocupar potencialmente cada especie en el terreno, para que se vayan asociando como una suerte de puzzle perfecto. Y por último, la funcionalidad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es recrear un ecosistema natural, lo más parecido al que debería de haber de manera natural en una determinada zona. Extraemos algunos elementos de esos ecosistemas y lo que hacemos es introducir elementos productivos que son los que nos interesan como especie, ¿no? y a nivel comercial y de automantenimiento. Y esto sería un poquito el concepto básico. Nuestras intervenciones ocurren tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. En el ámbito urbano entendemos que es súper necesario porque es donde se acumula la mayor parte de la población humana, donde están los focos de contaminación y donde es más necesario la producción de alimentos porque son totalmente insoberanas, ¿no? Todo el mundo sabe que en las ciudades no se producen alimentos, sino que solo se consumen y se producen residuos. Entonces, producir este tipo de sistemas que son capaces de incluir residuos en su propio mecanismo, en su propio ciclo, y que son capaces de producir alimentos sin necesidad de contaminar más, sino todo lo contrario, sino de capturar más carbono y de capturar contaminación, pues por eso entendemos que en las ciudades estas intervenciones son necesarias, ¿no? Los dos ejemplos de intervención más potentes serían, pues, por un lado, crear espacios verdes allí donde no los había, ¿no? Para incrementar la masa verde de las ciudades, y por otro lado transformar los espacios públicos, los parques verdes que ya existen, que son grandes consumidores de insumos y de pesticidas, transformarlos en sistemas de este tipo, ¿no? Que además de que no consumen esas pesticidas y esos insumos, son productores de alimentos. Nuestro ejemplo máximo y más bonito, y quizás nuestra niña bonita, es el de Sembrando el Cambio, el que hicimos junto a la asociación Sembrando el Cambio en un instituto público en Guadalajara, en el que transformamos un patio de 4.000 metros cuadrados de un instituto, que es como el de la imagen de la izquierda, en un vergel, ¿no? En un bosque. No me pararé igualmente a describir exactamente cómo se hizo, pero sí que recalcar que este proyecto, su éxito se basa fundamentalmente en la gran implicación social y colectiva que hay ahí por parte del entorno, que no solo que pertenece al centro, sino que lo rodea, ¿no? Y bueno, simplemente pues mostrar las imágenes de la evolución. Esto sería poquitos meses después, y esto es actualmente, ¿no? Estas son fotos, son de hace un par de semanas que nos las mandaron. Vaya diferencia, qué preciosidad. Es brutal, además, vamos. Y este sería otro de los espacios del patio. Eso fue, ya os digo, en poquitos meses, y aquí estaría actualmente, ¿no? Otro de los ejemplos sería el bosque de Adeje, ¿no? El bosque que diseñamos y que plantamos en el municipio vecino de Darona, en Adeje, que sería el ejemplo de cómo transformar espacios verdes urbanos que son convencionales en espacios de este tipo, ¿no? Aquí tenemos la imagen de 2008 de satélite, que sería la imagen previa a la construcción al primer parque urbano que hubo allí, ¿no? Posteriormente veríamos una imagen en transición, ¿no? Donde habría algunas plantas, etcétera, algunos pinos y algunas palmeras, y la imagen de la derecha es tal y como quedó cuando nosotros ya habíamos terminado el trabajo, ¿no? Pues todo lleno de comida y de verde. Y bueno, nuestra intervención en el ámbito urbano quizás es la que se esté desarrollando más actualmente, que es a donde queremos derivar, porque básicamente entendemos que aquí donde está el potencial real de cambio, ¿no? Si entendemos que los bosques comestibles tienen un potencial de transformación brutal de nuestro sistema económico y social, creemos que este potencial sobre todo está en el sitio donde se produce la comida. No solo a la hora de transformar espacios de cultivo convencionales en este tipo de sistemas, que creemos que daría lugar a la conversión, ¿no? a convertir el problema en la solución. Si el problema de la producción de carbono y de la contaminación y la desertificación y agotamiento de los acuíferos son consecuencias de la agricultura que se desarrolla actualmente, creemos que la transformación de esa agricultura solucionaría todos estos problemas, ¿no? Y por otro lado también la transformación o la reconversión de suelos que están baldíos, no se nos hace falta ver en las Islas Canarias, sobre todo en Gran Canaria, yo pude ver una gran cantidad de suelos salinificados por el cultivo del tomate intensivo, ¿no? Pues este tipo de sistemas tienen la capacidad de regenerar esos suelos y de hacerlos viables de nuevo, ¿no? Y este sería el ejemplo de una intervención que hicimos este año en un pueblito que hay cerca de la Sierra de Cazorla, en Jaén. Y bueno, y aquí podemos ver a simple vista pues la diferencia, ¿no? Entre la parte que está más cerca de nosotros, ¿no? De abajo, que es el suelo en donde no se intervino, que está repleto de herbicidas y donde solo se cultivan olivos, y la parte del fondo, ¿no? Que es donde intervenimos, donde entre las líneas de los olivos introducimos distintas especies vegetales,
Y bueno, ya se puede ver a simple vista pues, que ahí, aparte de producir aceite, ¿no? Pues ya podemos comer maíz, calabazas y bueno, esta huerta este año ha alimentado a varias familias, vaya. Pero ¿por qué hacer bosques comestibles? No, así intuitivamente o después de toda esta exposición pues podemos ver que los bosques son una cosa atractiva, no son bonitos, son por lo menos interesantes, ¿no? Pero ¿por qué son tan interesantes o tan cruciales? Pues bueno, creo que a nadie no hace falta que me detenga en esto, ¿no? El contexto que nos rodea es el que nos ha traído aquí ahora mismo a todas las personas que estamos presentes. Sí. Y entonces, claro, después de este contexto, la pregunta es, ¿cómo de preparados estamos para enfrentar una carencia energética, un incremento de las temperaturas, una pérdida de biodiversidad que haga insostenible el cultivo de según qué cosas en el planeta Tierra, etcétera, ¿no? Y esta es la respuesta que os tengo así a primera vista, ¿no? Hablo de las Islas Canarias porque quizás sea un ejemplo extremo donde se puedan ver muy bien ¿no? Cómo de preparados, la respuesta, cómo de preparados estamos para afrontar este contexto. Pero creo que el ejemplo de las islas, a pesar de su particularidad geográfica, que lo hace más extremo, podría ser exportable perfectamente a la península, sobre todo a las zonas del sur, ¿no? Y pero prácticamente a todas con ciertos matices y básicamente es que estamos nada preparados. O sea, tenemos una deficiencia total de soberanía alimentaria, dependemos, en Canarias se depende totalmente, prácticamente, para poner un plato de comida sobre la mesa de grandes importaciones de alimentos que no se producen en las islas y de combustibles fósiles que cada vez son menos. Por otro lado, nuestra agricultura se basa fundamentalmente en el cultivo intensivo y de exportación, gran dependiente de insumos externos y grandes consumidores de recursos naturales como es el agua, que es muy escasa en nuestras islas. Y por otro lado, nuestra base económica es el turismo, que es una actividad muy depredadora, muy consumidora, muy productora de residuos, muy consumidora de recursos naturales y a la vez totalmente dependiente, de nuevo, de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, frente a este panorama, esta es la situación y las políticas que tenemos. Y cabría pensar que actualmente, con este panorama, la idea sería que nuestros políticos, que son los que nos han llevado a la situación en la que estamos, fuesen capaces de ya implementar de manera urgente medidas que contraviniesen todas estas circunstancias. Sin embargo, no es así. Y podría poner el ejemplo, por ejemplo, de cuáles son las magníficas soluciones que están poniendo en Andalucía para mejorar el entorno rural y enriquecerlo, que es seguir legalizando regadíos ilegales a costa de vaciar el entorno natural de Doñana, pero veo más adecuado poner el ejemplo de lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? En el puertito de Adeje, que es uno de los últimos rincones naturales y vírgenes, entre comillas, que quedan en el sur de Tenerife, ¿no? En concreto en el municipio vecino de Adeje, donde se está poniendo en práctica la creación de una urbanización turística de lujo encima de un paraje natural donde se encuentran especies autóctonas en grave peligro de extinción, bueno, sobre todo porque son únicas y solo se encuentran allí, que están protegidas y encima de restos arqueológicos aborígenes, ¿no? Ahora mismo a las 11 justo se había convocado una manifestación simultánea en todas las islas por la asamblea del puertito de Adeje, de la protección del puertito, para luchar contra esto, ¿no? Y bueno, aprovecho para dar ánimo a las compañeras que están acampadas y están sufriendo la represión de las fuerzas, que están acampando para evitar que se lleve a cabo este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que nosotros proponemos, ¿no? Ante esta ausencia de herramientas que tenemos actualmente y esta debilidad económica que existe en el Estado español para hacer frente a este contexto, nosotros proponemos los bosques comestibles. Pero no entendemos que los bosques sean por sí una herramienta que por obra de arte, nada más que por el hecho de hacer un bosque comestible, de repente cambiamos todo, ¿no? Sino que entendemos que la creación de estos proyectos, si se hacen teniendo en cuenta ciertas condiciones, pueden dar lugar al desarrollo de unos mecanismos económicos, sociales y de desarrollo humano y de relación entre personas que trasciendan la lógica perversa, social y económica del capitalismo, que es la que nos ha llevado aquí, ¿no? Para nosotros los bosques no son un fin en sí mismos, sino un medio de desarrollo humano sostenible, que permita el desarrollo de sociedades justas e igualitarias de manera que no pongamos en riesgo las vidas futuras. Para eso entendemos que este potencial, ¿no?, de desarrollo tiene que estar ligado a que estos proyectos estén desarrollados por las vecinas. Está muy bien hacer parques comestibles urbanos
que sean visitables y que traigan dinero al municipio, pero sobre todo lo importante es que estos sistemas sean creados, sean cuidados y que formen parte de la vida de las vecinas, de manera que sean el medio de vida y el sitio del que se alimentan, ¿no? Para asegurar que sean protegidos, cuidados y que su desarrollo de verdad tenga un impacto social importante con respecto a la soberanía y a la calidad de vida de las personas. Pensamos que el desarrollo de este tipo de sistemas, ¿no? Donde se producen grandes cantidades de comida de manera muy diversa y no solo de comida, sino también de materiales, puede permitir el desarrollo de una industria primaria ligada a una industria secundaria de transformación alimentaria, y no hablo de grandes fábricas, sino de pequeños obradores comunitarios donde pudiesen hacerse conservas y gestionarse ese excedente de producción, de manera que pudiésemos abarcar todavía más la oferta y la demanda de necesidades básicas de los habitantes de un lugar. Por otro lado, la creación de estos sistemas lleva ligado íntimamente la recuperación y el rescate de la memoria biocultural, ya sea en forma de aquellos aprendizajes de nuestros abuelos y bisabuelos que todavía conservan de cómo cultivar la tierra sin reventarla, ¿no? Sino además en las semillas seleccionadas cuidadosamente, que son las que tienen el vigor genético y la variabilidad genética, que posiblemente sean las únicas que sean posibles cultivar en un contexto de cambio climático, con alteración drástica de las temperaturas y con decrecimiento de las lluvias, ¿no? Ahora mismo tenemos muchas semillas todas iguales que dependen de una gran cantidad de insumos para poder desarrollarse. Tenemos todavía semillas autóctonas, o semillas seleccionadas por nuestros ancestros, que al contrario de todo eso, son semillas fuertes, con un gran vigor genético y variabilidad que podrían crecer en diferentes contextos. Esto en cuanto al potencial, ¿no? En cuanto a lo que podría esperarse, podría dar lugar un desarrollo de bosques comestibles en estas circunstancias, ¿no? Permitiendo el acceso a la tierra de los jóvenes. Es muy duro escuchar constantemente a nuestros mayores decir la España vaciada, el abandono del campo, y ver que el entorno que a mí en concreto me rodea, podría hacer una lista de 50 personas, de 50 canarias y canarios que quieren un trozo de tierra para hacer proyectos de este tipo y no es posible acceder a la tierra. Entonces, como está abandonado el campo, pero no nos dejáis volver al campo, o sea, aquí pasa algo, ¿no? Si todo eso se desarrollase en ese contexto, ese sería el potencial que tendrían los bosques, pero ya sabemos cuáles son los beneficios, ¿no? La biografía respecto a la presencia, a los beneficios de la presencia de entornos verdes en el paisaje urbano es muy amplia. O sea, os aburriríais si pusieseis una búsqueda rápida en Google de ver la cantidad de beneficios, ¿no? En concreto, uno que más me sorprendió en mi investigación fue que la presencia de entornos verdes, de bosques, de espacios verdes urbanos, reducía la muerte prematura, porque los bosques hacen de pantalla sonora, de manera que los vecinos podían dormir mejor, tenían menor cantidad de contaminación, y se incrementaba su calidad y bienestar de vida, salían más a hacer deporte, ¿no? Entonces, bueno, este sería un ejemplo de los millones que hay. Pues imaginarse todos esos beneficios unidos a producir comida de manera saludable, ¿no? Por último, me gustaría también comentar por los beneficios que observamos, ¿no? Cuando hicimos el proyecto de ADEGE, fuimos capaces de coger un montón de datos de biodiversidad, de producción, etcétera, que hicieron posible que hiciese un estudio acerca de qué cosas diferentes o qué beneficios aporta el bosque de ADEGE como bosque frente al parque que existía anteriormente, ¿no? Y bueno, aparte de que se observó que evidentemente, ¿no? Hubo un incremento brutal de la biodiversidad, no solo de la vegetal, que eso es evidente, porque nosotros pusimos esas plantas allí, sino que esa biodiversidad vegetal atrajo una gran cantidad de fauna, llegando a tener valores de riqueza de especies de pájaros mayores que la totalidad de los ecosistemas que hay en el entorno. Un mensaje, ¿no ves? Diciendo que te estaba viendo. No, nada, Violeta. Adelante, gracias. Perdona. También además observamos que no pudimos tener datos de producción máxima porque evidentemente terminamos nuestro trabajo y no pudimos tomar más datos, pero sí que se calculó el potencial productivo, ¿no? Teníamos el censo completo de todas las especies que estaban allí plantadas, entonces pudimos calcular el potencial productivo que podía tener ese sistema si se produjese si todos esos árboles llegasen a término y empezasen a producir y esa hortaliza. Y se descubrió que en una hectárea, obtuvimos que en una hectárea de bosque productivo podrían producirse un 25% más de kilos de fruta y de verdura
comparado con la suma de una hectárea de platanera y una hectárea de tomateras plantadas, cultivadas de manera intensiva. Es decir, se produciría un 25% más de comida en la mitad de espacio con técnicas que no llevan ligada la desertificación del suelo, la compra de combustibles, el uso de combustibles fósiles, la compra de pesticidas, etc. Ya por último, ¿no? Pues, bueno, no solo el bosque no era productor de carbono, sino que además asimiló grandes cantidades de residuos urbanos, ¿no? De otros parques y jardines y de podas que fueron integrados en el bosque. Y además se observó la presencia de gran cantidad de fauna auxiliar, ¿no? Nosotros allí no tuvimos plagas, al principio quizás algunas más relacionadas con las palmeras que otra cosa, que en cuanto empezó a incrementarse la biodiversidad vegetal, empezó a atraer una gran cantidad de fauna auxiliar y ya fue innecesario totalmente usar ni siquiera ni aceite de neem, ni potasa, ni nada. Las condiciones orgánicas, físicas y químicas del suelo mejoraron con respecto al inicio, se redujo el pH, que era súper alto, se incrementó el porcentaje de materia orgánica, como es lógico, pero además aparecieron esporas de hongos micorríficos que estaban ausentes con anterioridad. Es decir, revivificamos el suelo. Quizás una de las otras cosas que vimos más fuertes fue que el consumo de agua no solo se incrementó, sino que se sostuvo. Es decir, ese parque consume prácticamente la cantidad de agua con 7.000 ejemplares más vegetales que con anterioridad a ser plantado. Es decir, el parque consumía una cantidad de agua y después de convertirse en bosque comestible consumía prácticamente la misma. Y creo que ya está. Y por último, bueno, tenía aquí la diapositiva de despedida, que creo que me pasa un poquito de tiempo, nada, para agradeceros la atención y que bueno, más sostenible, más rentable, más productivo, sumidero de carbono. Creo que no hay muchos más argumentos que aportar a favor de estos proyectos y os animamos, claro. Muchas gracias, Violeta. Seguro que esta isla os va a agradecer la huella que habéis dejado por aquí. Gracias a vosotros. Adiós, buen día.